Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos a Carlos Semerena, mejor conocido como Totoy Semerena. Totoy es un artista e ilustrador mexicano que colabora con grandes marcas en proyectos de ilustración de relevancia internacional. Conversaremos sobre su trayectoria y estilo gráfico, cómo es su relación con las grandes marcas en proyectos de ilustración y su agenda próxima de actividades y proyectos. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Hoy tengo el placer de recibir al ilustrador Carlos Semerena, mejor conocido como Totoy Semerena. Totoy, qué gusto recibirte. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. No, digo, creo que muchas gracias a ti. Creo que también como armar las entrevistas así, pues sí, no solo hace que pues todo sea más ágil, sino ahora sí que poder compartir y que primero que tengas esa parte de crear un espacio donde puedas platicar como de estos temas creativos. Está muy chido porque de repente mm, me da un poco como esa sensación de que por lo menos los diseñadores slash ilustradores somos un poco tímidos tal vez y crear estos espacios, primero que nada es complicado y luego la iniciativa como de estar pues haciendo el contacto con la gente que ahora sí que te llega el perfil, contactarlos, estos detalles como de audio y video, ¿no? Que hemos pasado, pues también es una chambita, es difícil y el que pues crees este espacio, pues sí se aprecia, ¿no? Y se valora mucho. Encantados de recibirte. Muchas gracias, Totoy. Muchos de tus seguidores también son seguidores de Brandiosas, así que esta charla va a ser un verdadero regalo para todos nosotros. Pero partiendo en contexto, para quienes aún no conocen tu trabajo, ¿podrías platicarnos cómo es que incursionas profesionalmente en la ilustración, Totoy? Mm, Sí, claro. Me considero como una persona que tuvo dos puntos como ahora sí que de trabajar de ilustración, ¿no? Al inicio, o por ejemplo, digo, soy de Mérida, Yucatán, eh, y vine a la Ciudad de México justo buscando esta oportunidad, tal vez como el poder desempeñarme en una carrera que sí me llenara, era importante para mí y tomé la decisión para venir a la ciudad. Llegando a la ciudad, me encuentro digo, con lo que mucha pandilla pues, le ha tocado, ¿no? Que vienes y ves de repente edificios gigantescos pintados, vallas intervenidas, como que en la cuestión editorial también es muy movida aquí. Y me empecé a empapar con todo eso, teniendo en cuenta que mi referencia anterior era como mi ciudad natal, ¿no? Mérida. Y trabajando en agencias de publicidad y demás, trataba de, bueno, ahora sí que por profesión, trabajar en esta chamba de diseño, pero me ayudó mucho como a aprender varias cosas, como el ritmo de trabajo, entregas y a meter también pues, esa pasión que siempre tuve, ¿no? Que es la ilustración. Entonces, eh, fue parte como estar trabajando ahí, aprendiendo y ser como este ilustrador que era como, tal vez como una esponja. Iba aprendiendo muchos estilos por esta parte de la agencia, pero lo que me gustaba a mí en ese momento era diferente. Creo que también era un poco apasionado en cuanto a la ilustración que metía, tenía ciertos colores y ciertas referencias que eran como mis gustos personales, que son como los tenis, y ahí metía como de repente la anatomía y los colores que tenía en ese momento. Y la otra parte que es como la de ahorita, ¿no? Que actualmente siento que es muy diferente a la que tenía, es mucho más motivadora para mí ahorita, ahora sí que desempeñarme como ilustrador. Y lo menciono porque también desde las chambas hasta cómo las hago es muy diferente, ¿no? Entonces, pues empecé como en su momento, como ahora sí con mis pininos y con esta parte de tratar de seguir haciendo esto que sí me apasionaba, ¿no? El diseño me gusta, pero la ilustración es algo que desde niño hacía y hacerlo de manera profesional fue como encontrar también, darme cuenta de que no era como, que lo que hacía no era ni bueno comercialmente, ni tenía unas bases tan sólidas, y el darme cuenta de eso hizo que trabajara para que ahora fuera como esta nueva etapa, ¿no? Que sí la siento muy diferente
qué clientes se han aparecido hasta, pues digo, algunos nuevos que se acercan, pero ya de una forma diferente. Lo comparo con la anterior, ¿no? Entonces, creo que fue como esta parte de iniciar de cierta manera en las agencias y seguirlo manteniendo y ser como muy constante en, pues sí, la agencia, digo, me da como esta satisfacción de poder tener un dinero para tener un espacio y poder tener como este tiempo para seguir generando, pero era chambear ahí y llegar luego a la casa, seguir dibujando, ¿no? Creo que todavía esa era un hambre que el no estar satisfecho en tu chamba hacía que siguiera manteniendo pues el ritmo de dibujar, pero ahora, digo, en el año 2000, en el 2020, creo que fue iniciar a otra parte. Era muy novato y muy apasionado, pero no ponía, creo yo que todo lo que había aprendido o había visto en las calles no lo había puesto en práctica. Entonces, el encerrarme un poco fue como trabajar estos sentimientos de insatisfacción, de pues, no sentirme bien como con lo que dibujaba, el verlo y decir, pues no me late tanto, o sea, lo hago, pero pues no lo estoy haciendo como con como sintiéndome pleno, ¿no? Entonces, borré como esas partes de referencias de cómo agarraba los colores y de cómo dibujaba, ahora sí que lo que dibujaba, y empecé a empezar desde cero. Creo que me gustaba mucho y tenía unas referencias de ahora sí que un pintor local de Mérida muy bueno que se llama Fernando Castro Pacheco. Ya tiene muchos años que él trabajaba en pequeño formato y gran formato, pero el cómo lo hacía me nutría mucho. Esa síntesis y esa forma de cómo dibujaba la anatomía y aplicaba los colores hizo que en mí empezara a dar como vueltas y trabajara ahora sí que desde cero. Y empecé a, creo que tenía una muletilla donde usaba muchos detalles antes para tapar ciertas cosas que no sabía, ¿no? O no trataba de mejorar. Y ahora, por el contrario, creo que he limpiado mucho el estilo que tengo. Y entonces, de ahí fue que he empezado a agarrar mucha síntesis, geometría, una onda tropical. Y creo que ahora es muy diferente ¿cómo decir?, el estilo que tengo, pero el haber trabajado antes y esa persistencia de ahora sí de que tener ese sueño, ese anhelo de trabajar, pero haciendo como el dibujo, ¿no? Una profesión, es lo que me mantuvo y que me hizo colar y sentir que ahora estoy trabajando, ¿no? De la ilustración al 100%. Excelente, Totoy. Encontrar y definir una voz propia en el mundo de la ilustración no es una tarea sencilla. En tu caso, tu estilo es súper expresivo, muy bien definido, claramente identificable. ¿Podrías compartirnos cómo lograste definir tu elocuente estilo como ilustrador? Mm, Claro, ah, creo que es el tener ese momento donde sí nos apartamos de todo y nos silenciamos de muchas cosas, fue como parte de. Durante la pandemia también empecé a trabajar un poco, pero ahora sí que como persona. Empecé a ir a terapia, eh, empecé a, pues, a leer un poco, ¿no? Junto con la terapia y empecé a estar como a ser más hogareño, ¿no? Esto hace que también empiece a poner un poco de orden en lo que hago y en lo que muestro. Creo que el empezar a hacer dibujos que me latían o que me gusten a mí hace que también pues, empiece a trabajar esta parte. Y creo que el sentirse como insatisfecho, el sentirse como que eh, ver la chamba de gente allá afuera, ver cómo se mueve, también era algo que me inspiraba mucho y hacía que también pues, mantuviera esa persistencia. Creo que lo expresivo fue, creo que un poco más bien conocer o empezarme a escuchar a mí, porque antes, ok, por poner un ejemplo, digo, mis piezas agarraba piezas de color como que veía que me gustaban y el dibujo era muy como intempestivo y empezaba a tratar de generar ideas, pero debe haber algunas perdidas por ahí. Pues le metía tanto esta pasión de los tenis y esta cosa tan visceral que sentía yo en ese momento que
como era mi gusto, pues lo metía porque eso representaría mi estilo, ¿no? Dándole esta limpia fue como, ok, pues digo, siento que soy una persona bastante afectiva emocionalmente, ¿no? Demuestro mucho lo que siento y te lo digo o lo puedes ver como en mi forma de expresarme. Entonces, esa expresividad traté de darla como con las líneas o las pocas líneas que hago, trato de que sean y que muestren lo que yo quiero mostrar, ¿no? La geometría también es una parte como interesante porque también es ese orden que he intentado de buscar y ordenar tanto en el espacio de trabajo como en mi persona, también es una forma donde yo trato de mostrar esa parte del orden. Y creo que un poco lo tropical y la paleta va mucho también, curiosamente, estando lejos del estado donde nací, se siente mucho, y por lo menos esas pequeñas cucharadas, ¿no? Que tengo a finales de año que me toque ir junto con mi esposa a Mérida, pues güey, es vivir como esta nostalgia también desde el clima que cambia, la flora que cambia y todas estas ideas, pues también se fueron justo a este baúl, ¿no? De referencias. Y fue justo así como darme cuenta también de esa nostalgia que tengo y agarrarla, pero ahora aplicándola y poniéndola en mis piezas. Qué interesante, Totoy. También tu relación ha sido muy cercana con las marcas. Por ejemplo, trabajas con Nike, Apple, Google, Bimbo, Hershey's, Coca-Cola, Johnny Walker más recientemente. Estas grandes marcas entienden el poder expresivo de la ilustración para comunicarse, conectar con sus audiencias. En este sentido, ¿cómo ha sido tu relación con las marcas? Si pudieras comentarnos algunos ejemplos. Sí, claro. Quiero ir también y mencionarlo. Curiosamente, ahorita que metí un poco de orden en la chamba, en lo que quiero mostrar, fue curiosamente que se empezaron a acercar, pero de una forma diferente. Forma diferente en el sentido de que ahora un correo, por ejemplo, en este momento que me encerré y empecé a meter orden, lo aplicaba a hacer ejercicios digitales y tradicionales. Empecé a aplicar los dos porque el digital me sentía muy acostumbrado. Trabajo con una Wacom Cintiq. Entonces, lo digital, pues estaba muy acostumbrado y también es una chamba donde prendes tu compu, abres Photoshop y empiezas a trabajar. Pero me empecé también a alejar un poco porque sentía que la chamba que hacía tradicionalmente no tenía una hilación o una armonía con lo que hacía digitalmente. Entonces empiezo a trabajar al mismo tiempo en los dos medios y empiezo a hacer ejercicios. Entonces trabajo esto que mencionaba, ¿no? La síntesis de línea, la geometría, lo tropical y una paleta definida para las dos cosas. Lo digital, eh, apliqué ahora sí que la técnica de colores, hice una pantalla donde solo había eso, y en el lápiz de color agarraba mis lápices de colores que tenía olvidados, hice una paleta de cada color, de diferente marca, y agarré los que se parecían a lo que es lo digital, ¿ok? Entonces empiezo a hacer unos ejercicios durante un año completo. Creo que en ese año completo veía dibujos y cómo empezaba a bajar las ideas, justo porque era mucho quitar líneas, había piezas que a mí no me gustaban. Y era como un experimento, pero era divertido porque ya tenía mis juguetes y solo sabía de dónde iba a sacar todos estos ingredientes para tanto lo digital como tradicional. Y en lo tradicional, trataba de aventarme en un cuarto, un estudio aparte, con esos colores que ya tenía, empezaba a sacar ideas, pero sacaba 10 ideas, ¿no? Abocetadas. Entonces, el ejercicio digital y el tradicional empezó a ser mi contenido digital. ¿Sí? Era el dibujo, publicaba el dibujo. Si era el digital, publicaba un detalle, un boceto y el final. Entonces la gente empezaba a ver un proceso. No solo un proceso, veía también como que las piezas tradicionales pues convivían muy bien con las digitales. Entonces ya estás hablando con una voz propia, como lo mencionabas. Entonces, creo que por lo menos una idea muy personal, siento que esa parte de la voz propia es mantener coherentemente lo que vas a decir en diferente, no importa el medio, pero vas a hacer que lo que tú muestres o lo que tú vayas a mostrar en un dibujo sea igual, no importa el medio, ¿no? Hago estos ejercicios, se vuelven mi contenido
y pasó un año y después, digo, pasan muchas cosas como desde concursos o dinámicas donde pues, había que pichar eh, y era muy diferente el contacto con los clientes. Y durante este año que yo estuve haciendo estos ejercicios, en el 2021, ahora, había correos donde me mostraban el ejercicio que llegaba a ser de digital o el tradicional, por ejemplo, del Día de Muertos. Y un año después me muestran, esto es lo que queremos, esto es lo que vimos en tu perfil y nos gustó mucho. Entonces queremos hacer algo con eso, ¿no? Lo tengo que mencionar porque eso tiene mucho que ver con lo que te quiero compartir. Aquí está. ¿Qué diferencia es que, por ejemplo, este correo era para hacer un Google Doodle, ¿no? Este ejercicio que siempre hace Google por las diferentes temporalidades o día festivo, invita a un artista que interprete esta temporalidad y lo utiliza en un punto para hacerlo una pieza, ¿no? Que va a estar presente en el navegador. Es el correo que menciono. Es un correo donde me muestran la referencia de lo que quieren y, güey, esto es lo que nos gusta porque es lo que vimos que nos gustó de tu perfil. Y digo, creo que menciono mucho también los correos porque es una parte donde, ok, ¿qué diferencia a los de antes? Donde me decían, oye, tenemos esta chamba para tal día y necesitamos que hagas esto, ¿no? Y es una referencia de algo que ellos vieron. Entonces tú tienes que tratar de digerir y tratar de mezclar lo que tú quieras, ahora sí que mostrar, que sea muy personal, y lo que ellos quieren. Aquí era la misión, era un aniversario, tenía que interpretar a un músico muy representativo de México, porque era el aniversario. Entonces, parte de estos bocetos venían con una investigación previa, ¿no? Esta investigación pues era ver cómo, qué instrumento tocaba, el tipo de música que tocaba, cómo la tocaba, si tenía ropa característica. Entonces, después de la investigación, ya era muy fácil empezar a jugar con estos puntos, ¿no? Y ahí es donde empezaba a tirar las ideas, ¿no? Aquí vemos las primeras cuatro. Trataba de reflejar mucho esa nostalgia y un poco también esa época que él había vivido, ¿no? Eh, entonces jugaba un poco con esa época sesentera, que es donde él le había tocado como los mejores éxitos o su época donde él se había desempeñado mucho más con la música. Entonces empecé a jugar un poco con los patrones del fondo, empezaba a jugar también con los peinados que él había tenido. Había detalles muy representativos también como con un detalle en la ropa con el que él tenía, como una bufanda. Y la forma en que agarraba la guitarra también era bastante inspirador. Entonces hice diferentes ejercicios, ¿no? Había algunos, por ejemplo, como este, donde traté de limpiar un poco eso y, por ejemplo, dejar como al centro detalles como la guitarra y que ese sea el centro de la composición. Y hacer como eso, pensando en el espacio tan chico que tiene el Google de Doodle, pues también hice una donde se viera más su rostro y jugar con estos detalles, ¿no? Y ahora sí como un requisito debería de estar dentro de la pieza como los detalles, ¿no? Las letras que, este, que digan Google. No importaba cómo, ellos ahora sí solo que te decían que tú lo contemplaras a la hora de acomodar tu diseño. Entonces ahí sí, seguí jugando con las mismas composiciones, pero ahora con color. En esa parte, con los colores ya había un punto donde se definía, ¿no? Este es el preferido, este nos gustó, entonces ya puedes trabajar sobre ese. Y ya con uno definido, es creo que esta parte divertida donde ahora es definir estas líneas, ¿no? Pero habiendo trabajado durante un año en digital y en tradicional, me daba mucha facilidad al momento de decir, ah, ya viene el final. Ya teniendo la pieza bien bajada, ahora el ejercicio era solo ir como refinando líneas y cómo iba a ir cortando con los colores, que es parte de lo que me gusta mucho hacer, entrelazar colores y cómo se van sobreponiendo uno sobre otro. Y ya con la posición elegida, pues solo fui ir refinando detalles como el de las manos, la guitarra, el brillo, cómo se iba a ir cortando. Y el detalle que ya fue el que más refiné fue cómo acomodar las letras, ¿no? Con mucha referencia ahí como de la letra estilo de los 60. Y la geometría, que siempre va como encaminando todo al centro, ¿no? Que es Roberto Cantoral. En la parte de color hay otro detalle donde, pues, digo, ellos no me dijeron entrégame dos muestras, ¿no? Dos piezas, ¿no? Del que ya elegimos.
Había uno que me gustó mucho en la composición de la cara, que se puede ver aquí. Uno estaba viendo hacia arriba y otro hacia abajo, pero me gustó mucho cómo tenía esta parte de los detalles de la cara, del rostro. Y ahora sí que, digo, algo muy libre, lo empecé a dibujar yo y entregué dos propuestas de color. Entonces, ya fue como este proceso completo desde cómo me verifican ellos, la investigación, boceto, pruebas de color y al final ya el refinado de todo eso que ya habíamos trabajado. Creo que es uno de los últimos trabajos que me ha tocado trabajar. Es trabajo con marca y es algo como que sí me gustó mucho la parte y el producto final. Este trabajo, Totoy, es extraordinario, este trabajo particularmente para Google. Pero platícanos, por favor, ¿qué se viene en tu agenda próxima de proyectos o actividades? Lo que puedas compartirnos. Tengo que bajar como un muro con, ahora sí que hay un cliente con el que le hice un muro en León. eh, es un buen amigo, el Roy. Él se encargó de gestionar, él es parte del equipo de Tracusa. Tracusa son unos camiones de transporte. Digo, transportan bienes, transportan como transportan productos, ¿no? De cierto punto a distribuirlo en Walmart. Se mueven tanto en México como un poco en Sudamérica y Estados Unidos. Lo curioso es que este muro en León fue como una producción donde era una oficina donde recibían los camiones, pero era un muro muy grande. Entonces ahora, pues hemos estado en contacto para bajar un muro que está en el Estado de México, igual es muy grande, y trabajamos en una idea como era mucha libertad, ¿no? Él me decía, la neta, aquí está el spot, quiero que lo pintes, entonces más bien tú baja la idea. Entonces, fui alrededor de unos bocetos como para bajar ideas. Creo que la parte de transporte, la idea sí la quería conservar. Entonces, hay unos bocetos de ahí ya como de color muy bajados donde se mezcla mucho como el transportista, cómo maneja el camión, los puntos que tiene que recorrer y un camión en cierta perspectiva ahí muy chido. Entonces, para terminar este año, ese muro es lo último pendiente. Y ya, creo que ahorita, como mencionas, esa chamba de Johnny Walker fue bastante pesada. Se juntó con otra que ahora sí que fue junto con Shell México, que también se gestionó esa con Mercarte. Entonces, tener esas dos chambas activas, ahora sí que en la misma temporalidad, fue un poco agotador. Entonces, creo que ya poder decir que se termina el año y queda como un pendiente ya es como bastante gratificante. Y digo, pintarlas llena mucho, pero ahora es como descansar el cuerpo porque pintar como en exterior y con las estatuas que mencionas, pintar algo que es, vaya, algo que no es una superficie plana, sino que es una escultura, fue muy cansado y sí tuve que, ahora sí que me tiraran paro. Ahí sí fue como, si, creo que sin la ayuda no hubiera terminado ni a tiempo y en el otro muro que ahora sí que lo gestionó Shell y Mercarte, no hubiera podido ahora sí que sin la ayuda de ellos terminar y sí quedé agotado. Creo que sí. Ya mero, ¿no? Ya se acaba este año. Recta final. Hemos Sí. tenido el gran placer de conversar estos minutos con el ilustrador mexicano Totoy Semerena. Y ahora, Totoy, llega un momento que nos gusta mucho en la entrevista, donde nuestros invitados nos comparten tres recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. Comencemos con tu primera propuesta. ¿Qué nos recomiendas para leer? Para leer, qué raro. No, tal vez para lo de leer, podría recomendarles el libro el que me eché ahorita en la pandemia. Se llama Siddhartha. Eh, entonces el libro es un viaje de autoconocimiento y cómo el personaje va conociendo a los personajes que va conociendo en el camino. Está interesante y cómo conoce al último, digo, es algo como interesante de ver. Creo que no soy una persona que lea, para nada. Apenas en la pandemia fue como buscar estas opciones como de, ahora sí que de alejarse de la computadora, ¿no? Y de lo digital. Y por ejemplo, leer, digo, fue bastante satisfactorio porque fue una actividad que ya no te están tirando anuncios y es como, mira aquí, compra acá. Entonces esa actividad así que tan introvertida la disfruté. Y vean, ahí está la recomendación. Siddhartha está chido. Unos para leer, otros para ver. Eh,
Creo que sí soy como un pequeño monstruo, ¿no? Que va consumiendo desde series, películas. Ahorita estoy también retomando otra vez la actividad de ir al cine. Y Una noche en Soho. Es una película que está ahorita en Cinépolis, pero eh, creo que pueden sentir que muchas de las series o eventos de cine importantes tienen mucho que ver de repente con cómo juegan con el tiempo. Entonces, en esta película, la parte donde cómo juegan y tocan este tema de que son dos personas, pero están conectadas y, y el cómo usan esa parte de los momentos que viven cada una está y los colores y la música están muy chidos. Una noche en Soho. ¿Y qué es? ¿Un libro? ¿Una película ahí? Ahora iríamos por algo para comer. ¿Qué nos propones? Ah, creo que al estar aquí en la ciudad hay demasiadas propuestas gastronómicas y lo que no me gustaría es, por ejemplo, la pandilla de afuera que no coincidiera, pero creo que soy muy fanático de comer pan. Sí, me gusta mucho el pan que de repente se avientan con masa madre, un pancito está, uf, y con este frío también. Entonces, eh, si no fuera un pancito, creo, creo que soy muy fan también de las hamburguesas de carrito. Creo que es eso que puedes acompañar muy bien con una película, un fin de semana, todo bien dentro de tu casa y está muy rico. Buenísimo. Finalmente, Totoy, compártenos esta idea de cierre, esta idea para pensar. ¿Qué propones? Creo que les podría dejar, ahorita que mencionas la chamba de Johnny Walker, digo, las chambas con marcas son chidas y los procesos pues hay muy variados, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero en la fiesta como de cierre me tocó compartir esa campaña junto a Chisco Rom, es un letrista. Entonces, platicando, salió una frase muy chida que se aventó y que me gustó, ¿no? Y me gustaría compartirles, que va mucho de la mano de mmm, cómo cuando hay generaciones digo, en ese momento estamos hablando entre ilustración y letras, de cómo es importante el no tener esta parte como de la envidia y que a veces la envidia te pone en un spot donde pues no te va a ayudar ni a llegar a lo mejor a hacer mejor tu chamba y a lo mejor puede tal vez cortarte, no sé, algún contacto, una amistad que ibas a conocer y que valía la pena. Entonces, de esa parte salió la frase que se aventó el Chisco, que era, por ejemplo, ¿cuándo has visto a Madonna pelearse con Ariana Grande, ¿no? Cómo no importa ni la experiencia ni los años que tengas, creo que siempre está chingón, por ejemplo, reconocer esa parte de cuando alguien sea bueno, no importa ni dónde viva, ni la edad, ni la trayectoria que tenga. Cuando ves ese talento, es muy chingón el reconocerlo y el luego compartirlo. Eso está muy chido. Porque también nuestra carrera, siendo tan visual, creo que a veces hay demasiada parte de que, no sé, como que si tiran mucho a, no sé si sea envidia o sea como esta parte de, mira, ¿dónde está ese güey? ¿Por qué está ahí? Entonces, también si pueden quedarse con el consejo de, güey, pues, la verdad, no vean números, no vean dónde está la demás gente. Creo que ponerse en el espejo y verse dónde está su chamba va a hacer que si se dan cuenta de eso, si hay cosas que no les lata, puedan trabajar y pues esas cosas que no les latan, mejorarlas para llegar a otro punto muy diferente y poder seguir caminando. Es una gran idea y se eslabona con las recomendaciones que nos has compartido, Totoy Semerena. Muchas gracias por esta conversación tan interesante, por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Qué chingón que te des este tiempo, como lo mencionaba al principio. Eh, Creo que la chamba laboral es importante, pero crear un espacio donde puedas invitar a gente y se pueda como platicar ahora sí que de bote pronto de, pues veo que hasta tienes diferentes tipos de profesiones, ¿no? Siempre unidas por lo creativo. Qué interesante es escuchar a cada uno diciendo cómo logra lo que hace y la gente lo puede escuchar. Espero que por lo menos eso sea como que sí le guste a la gente y sí pueda, ahora sí que
conectar, y si no conectar, por lo menos rescatar algo, ¿no? Algo rico ahí de la plática. Estoy seguro que así será. Mil gracias, Totoy. Amigas y amigos, ¿qué les parece? Estoy seguro que están encantados, como en mi caso. Ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Totoy, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, mucho gusto.